Hoy nos metemos en el tema económico y lo hacemos como siempre de la mano de Martín Mangas, que está del otro lado. Hola Martín, buenas noches. Acá Mauri, Gaby, Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos. Publicaron junto a otros compañeros, armaron el espacio de trabajo fiscal para la equidad y analizan ahí la modificación en el impuesto a las ganancias. Contanos un poquito cuál es el mayor análisis. Déjame decir que varios seguidores de tu columna y entre nosotros apenas se modificó, nos acordamos de tus explicaciones sobre los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. Enseguida nos acordamos de vos. Sí, a ver, la decisión que tomó el ministro Massa el 12 de septiembre de por decreto aumentar lo que se llama la ganancia no imponible para que ningún trabajador en relación de dependencia que alcanzado por el impuesto cuando gane un valor de 1.770.000 pesos brutos mensuales, y que después eso se acompañó con una ley que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó y ahora está en tratamiento en el Senado. A nosotros, bueno, nos hizo un poco de ruido, no porque no entendamos que es una medida en este contexto de digamos, de cierta emergencia o para intentar recomponer ingresos para un sector de sectores medios altos, junto con otras que se tomaron de recomposición de ingresos para sectores de ingresos medios, bajos, informales, como la que se anunció ayer, etcétera. Pero sí nos parece una medida que habría que poner un poco en debate, en cuestionamiento, en el sentido de que estamos hablando de la crema de los trabajadores del sector público y privado registrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, reducir impuestos progresivos, como es el impuesto a las ganancias, no es una buena decisión a nuestro juicio, digamos. Perdón, aún entendiendo el contexto. Porque además, uno sabe, y la historia de las diferentes modificaciones que tuvo este impuesto en los últimos años, sabe que cada vez que cede ese tipo de cosas es muy difícil volver atrás. Hace varios años atrás se quitó de la base de cálculo a las horas extra, después se quitó al aguinaldo, después se incorporó una deducción, a nuestro juicio regresiva, como es, porque es un subsidio a la demanda, que es el descuento de las cuotas de colegios privados. Entonces, bueno, ahora con esta decisión nos parece que, desde el punto de vista de la progresividad tributaria, es una decisión que no hubiera sido bueno tomar ni en este contexto ni en otro, y mucho menos no pensando en una cuestión coyuntural, sino en una cuestión más de largo plazo, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de en esa columna en página 2 y después en otra escribimos con otros compañeros en ámbito financiero, tratar de matizar todo un poco la historia. Es decir, el impuesto a las ganancias, los problemas que tiene no son de la cuarta categoría solamente, de los trabajadores en relación de dependencia. Hay problemas con las alícuotas, hay problemas con las deducciones, cuáles se admiten, cuáles no. Hay problemas con la distribución de dividendos con la alícuota que tienen las empresas. Hay problemas con la renta financiera, que paga una alícuota menor a la alícuota general. Hay problemas con las diferentes exenciones que tienen impuestos, los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, la minería, la sociedad de garantía recíproca, el ajuste por inflación en las empresas. Es decir, bueno, nosotros decimos, me parece que era quizás momento de abordar todas esas cosas juntas, porque siempre las reformas que se hacen en el impuesto a la ganancia son de parche. Entonces nos parece que era un momento de abordar una cuestión más de mirada de conjunto, de mirada estructural. En el medio, en un contexto en donde la cancha está inclinadísima, producto del fenómeno de Milei y también en parte de lo que viene sosteniendo el macrismo, Cambiemos, en una mirada muy antiimpuestos, antiestatal, y yo me parece, como digo, que en ese contexto meterse con justamente este impuesto, que es el más progresivo del sistema tributario argentino, no ha sido la mejor decisión. Estamos conversando con Martín Mangas, que estuvieron analizando la modificación en el impuesto a las ganancias. Martín, en el proyecto que se envió, ¿qué se plantea de los recursos que el Estado no va a recibir por este impuesto? ¿A dónde los va a ir a buscar? ¿Lo va a ir a buscar
en un impuesto progresivo? ¿Va a ir a buscar algún lugar de estos que vos mencionabas que ya tenían tantas excepciones a este impuesto? Bueno, ahí el ministro, es decir, lo que pasa es que estamos frente a una situación en donde desde hace 2 semanas todos los días hay anuncios económicos o fiscales, entonces es como muy vertiginoso y una vorágine muy importante la que tenemos en esa materia. Al principio, apenas se presentó la iniciativa, se dijo que esto se iba a compensar con la recaudación del impuesto país. El impuesto país es el que se compra que se cobra la compraventa de moneda extranjera o a los gastos en moneda extranjera con compras en el exterior, con tarjetas de crédito o con viajes, ¿no? Ese impuesto ya tiene una afectación específica, el 70% va al ANSES y el 30% va a financiar el Fondo de Infraestructura Sociourbana, que es el fondo que está ligado al Registro Nacional de Barrios Populares, digamos, ¿no? Entonces ya parecería que ese no sería una buena fuente de financiamiento, porque si se saca algo de eso se desfinancia alguna otra cosa. Después, cuando ahora Massa mandó la semana pasada el proyecto de presupuesto 2024 al Parlamento, expuso en una separata todas las que son exenciones tributarias, para que el Parlamento dijera, bueno, ¿cuáles de estas quitamos para compensar parte de esta pérdida de recaudación? Bueno, eso está en discusión y va a estar en discusión el Parlamento. Milei en el medio le dijo, no discutamos el presupuesto hasta que no esté electo el nuevo presidente, entonces por lo tanto la discusión del presupuesto se va a postergar hasta el 22 de octubre o el 19 de noviembre. En la primera o segunda vuelta depende cómo sea el resultado electoral. En el medio lo que va a pasar en estos meses, porque este beneficio para los trabajadores que ganen más de 1.770.000 pesos brutos mensuales ya empieza a correr a partir del 1 de octubre. En el medio lo que uno supone es que va a haber una cierta compensación porque todos esos trabajadores que no reciban el descuento de ganancias que venían recibiendo lo van a volcar al consumo. Entonces, bueno, se va a compensar parcialmente con la recaudación de IVA, que es un impuesto regresivo. Es decir, dejamos de recaudar un impuesto progresivo para aumentar el consumo y con eso recaudar vía un regresivo. También está en discusión porque las provincias aparecen en este plano de la discusión diciendo, bueno, algo nos tienen que compensar porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, se coparticipa a las provincias, parte de la recaudación. Entonces, todo, es decir, es una pieza compleja, digamos, modificar impuestos así, digamos, muy con esquemas de parche, como le llamo yo. ¿Y estás viendo en alguno de los candidatos que esté planteada una reforma fiscal, un ordenamiento impositivo? ¿Alguien habla de esto? Hasta ahora no, digamos, lo que vimos hizo la iniciativa del ministro candidato Massa de ir tirando todos los días alguna cosa, lo de ganancia, la devolución del IVA, un alivio fiscal para pymes y monotributistas, una especie de un nuevo monotributo, pero para pequeños comercios, que eso también sería por ley, todavía no fue enviado al Parlamento, o una iniciativa que también dicen que van a mandar al Parlamento, que es cobrar a las empresas de servicios digitales impuesto a las ganancias cuando no están radicados en Argentina. Eso es una discusión a nivel global, eso estaría bien, pero digamos, no es una idea de reforma integral, son como iniciativas que se tiran, pero uno no ve una mirada de equilibrio general, se le dice en economía, ¿no? Probablemente tiene que ver con la vorágine también de la campaña, también, como digo, me parece que no juega nada a favor todo este discurso antiestatalista, antiimpuestos, que esgrime la derecha, la ultraderecha, y en parte acompañado por la derecha, cambiemita. Bueno, es muy difícil también discutir con cierta racionalidad estos temas en estos momentos y con estas baterías de iniciativas que se van superponiendo, ¿no? Como capas. Ahí estamos analizando con Martín Mangas cómo está el tema impositivo a partir de las modificaciones. Nombrabas al pasar la devolución de IVA. ¿Qué estás viendo en esa medida? ¿Qué impacto tiene? ¿Es una forma de ir transformando un impuesto, como vos lo mencionabas recién, muy regresivo, en un impuesto un poco más progresivo y que quede afectado a la facturación del comercio, no tanto del consumo masivo? ¿Qué ves ahí? No, esa es una medida que nosotros celebramos, incluso en los artículos estos que escribimos, es una medida que nos parece que le quita regresividad al IVA. Está bien el corte que se hizo de que los beneficiarios sean los sectores de ingresos medios y bajos. Es por 3 meses, ya el proyecto de ley, que para que sea
para que tenga continuidad, digamos, ya lo envió el Ejecutivo, lo envió más al Parlamento, ahora también el Parlamento tiene que ver si lo trata o no, cuándo lo trata, si es tan expeditivo con ganancias o no, pero esa es una medida que me parece muy positiva. Creo, la crítica que nosotros hacemos es que el tope es bajo, 18.800 pesos, el tope de devolución es bajo, podría haber sido sin tope, podría haber sido no solo a los productos de la canasta básica alimentaria, se podían haber incluido otros productos, los que los economistas llamamos bienes salarios, medicamentos, alquileres, etcétera, todos aquellos, indumentaria, todos aquellos bienes que están asociados al consumo principal de los bienes que se consumen con el salario, ¿no? Que no es solo alimentos y bebidas. Pero bueno, es un paso positivo, digamos, por eso en alguna columna que escribimos le llamamos una de arena cuando salió lo de ganancias y lo del IVA. Yo creo que tendrían que haber sido 2 de arena y no 2 de cal, digamos, ¿no? O una y una, pero bueno, entiendo que también el gobierno están con muchas restricciones, y estas son los márgenes de maniobra que tiene, digamos, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, en el marco de una campaña electoral y después de haber salido tercero en la PASO, ¿no? En esa situación, ¿no? Analizamos también, como decís, las medidas en ese contexto y con lo corrido, ¿no? que está la agenda, como nos decías antes, a la hora de hablar de impuestos y de cómo financiar el Estado. La verdad que es un panorama muy complicado para poder meter algo en la agenda. Cuando uno lo escucha hablar a Martín y ve la compleja interrelación que tienen los impuestos y ve algún candidato con una motosierra en la mano diciendo que va a recortar el 15% del gasto público sin saber muy bien de dónde, la verdad que da bastante miedo. Sí, ahí, a ver, el otro día Cristina Fernández de Kirchner en su intervención fue inteligente en el sentido de decir, o sea, si uno quiere recortar, supongamos que fuera posible recortar de un saque el 15% del gasto público, bueno, lo que hay que decir es el gasto público de la Argentina son 30 puntos del producto. De esos 30 puntos del producto, 3 corresponden a los municipios. O sea que es difícil que el presidente le ordene a 2.200 municipios que dejen de gastar, porque esos municipios no le responden políticamente, porque no hay vinculación directa entre el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional y los municipios. Otros 7, 8 puntos gastan las provincias, y los 19 restantes los gasta el Estado Nacional, de los cuales hay casi 3 puntos de esos 19 que gastan el servicio de interés de la deuda, o sea que son 16. O sea que recortar 15 puntos del producto es decir, no hay más Estado Nacional. Porque difícilmente el presidente le pueda decir a las 24 provincias, que encima si es Milei no le va a responder ninguna, porque no tiene un gobernador a favor, dejen de gastar, y a los 2.200 municipios dejen de gastar. O sea que estamos hablando de una cosa absurda, digamos, ¿no? Estamos hablando de una cosa absurda. Por supuesto, yo creo que Milei lo que quiere decir cuando dice voy a bajar 15 puntos de gasto público es que le va a pegar un sacudón fuerte. No serán 15, serán 2, serán 3, serán 4, no sé, pero va a ser un ajuste machazo, digamos, todo lo que pueda. Y por eso pone ese número absurdo, que es casi equivalente a que desaparezca el Estado Nacional. Pero también cuando el oficialismo tiene una mirada, digamos, de no defender impuestos progresivos como ganancias y subirse al tren del salario no es ganancia y qué sé yo, bueno, medio que también está jugando ese juego de la lógica antiimpuestos, antiestatalista, etcétera, porque efectivamente después los gastos hay que financiarlos de algún modo. Y todos sabemos que los gastos se financian de 3 maneras, con impuestos, con endeudamiento o con emisión monetaria. Es evidente que el endeudamiento no ha sido un financiamiento saludable para la historia argentina. La emisión monetaria en algunos momentos es valiosa, es necesaria, como fue en la pandemia, etcétera, pero tampoco es eterna y tampoco puede ser y no es sostenible en el tiempo. Entonces la forma más genuina es vía impuestos. Pero si hay un discurso muy que avasalla mucho contra eso y los sectores más del campo nacional, popular, progresista se prenden en alguna, bueno, estamos jodidos, digamos. Pero por eso te llamamos, para que desde el campo nacional y popular tengamos en cuenta que algunas medidas se pueden tomar en esta coyuntura, pero que no perdamos de foco cómo lograr un sistema más equitativo en lo impositivo y cómo pensar un Estado también que más lógico y no tan
guiado por los discursos de derecha que andan dando vuelta. Sí, digo una cosa más porque creo que lo dije en algún otro medio, etcétera, que me llamaron. Yo esto a Massa le reconozco que no tiene nada de oportunismo, a diferencia de lo que se ha dicho en Ganancias. Massa sostiene que el salario no es ganancia del año 2013, hace más de una década, cuando le ganó la provincia de Buenos Aires siendo candidato Insaurralde, cuando él creó el Frente Renovador y enfrentó a Insaurralde, que era el candidato del Frente de Todos, ya planteaba esa consigna, que el salario no es ganancia, que se vincula con una consigna que también enarboló el trotskismo y algunos otros partidos de izquierda, digamos, ¿no? Y que también acompaña fuertemente la burocracia sindical, es decir, es una alianza bastante rara, digamos, ¿no? En términos políticos, sociales, clasistas, etcétera. Ahora, en eso no hay nada oportunista, Massa piensa lo mismo que pensaba hace 10 años atrás. Así que yo en eso digo, no, quizás no sé si esta era la oportunidad o quizás sí, no lo sé, digamos, para nosotros que no tenemos esa mirada, nunca es oportuno hacerlo porque tenemos una mirada distinta, y porque en todo caso hay que discutir con las organizaciones sindicales cuál es el nivel de salario, digamos, que debería pagar el impuesto a las ganancias y no debería pagarlo, y me parece que el piso que se dice ahora es un piso muy alto. 1.770.000 pesos son 5 veces el salario promedio de los trabajadores formales públicos y privados. Esto implica que la Argentina va a tener un beneficio fiscal que es el doble que el que tiene en Uruguay un trabajador, el triple que el que tiene en Chile y el cuádruple que el que tiene en Brasil. Y en para esto, hablar de países vecinos, no para hablar de Europa, ¿no? Una de las cosas que nos preguntábamos en la tanda era si esta suba es nominal y se va a ir licuando ahí con la inflación, o termina siendo un lugar fijo que se va a actualizar todos los años con algún tipo de índice. Bueno, como está atada el salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil por ley se tiene que actualizar 2 veces, a medida que se actualiza el salario mínimo vital y móvil, se actualiza esto. Por supuesto que ¿qué puede pasar? Que la inflación le gane a la actualización del salario mínimo vital y móvil. Puede ser, pero difícil, ¿no? Entonces, no, va a ser un esquema de actualización, e incluso si yo me pongo a buscar los artículos y las cosas que escribíamos de 10 años atrás, nosotros sugeríamos que el mínimo no imponible se actualice por el salario mínimo vital y móvil, porque nos parecía que era la forma que el sector sindical, presionando a la suba del salario mínimo vital y móvil, tenía un esquema de actualización automática, lo que no generábamos nunca, que tenía que ser 15 salarios mínimo vital y móvil, tenían que ser 6, 7, 5, 8, nunca 15, pero no nos parece incluso mal el mecanismo de actualización. El tema es el cuántos, ¿no? Claro, la proporción, ¿cuántos? Bueno, pero aparte, como digo, no es el único problema ese, no es el único problema que tiene el impuesto, tiene problemas en persona física, la alícuota, la mínima de 5% es alta, la máxima de 35% es baja, en la sociedad está el problema que decía de la distribución de vivienda, es muy técnico, no me quiero poner a explicarlo, más técnico aún es lo del ajuste por inflación, pero el ajuste por inflación, por ejemplo, en Argentina, cálculos del propio Ministerio de Economía determinan que lo que erosiona, o sea, las empresas haciendo ajuste por inflación, erosionan la base del tributo en una proporción que es igual a 1/3 del sistema universitario público argentino, a las universidades públicas. O sea, lo que pierde el Estado de recaudar, porque las empresas aplican el ajuste por inflación en el impuesto a la ganancia, equivale a 1/3 del sistema universitario público argentino. Y eso no está en discusión. Entonces digo, me parece que había un montón solo por de la fórmula en que lo calculan. Sí, por el método de ajuste por inflación que está establecido, y eso reintrodujo el macrismo en Argentina en el año 2017. Entonces hay un montón de otras cosas para discutir sobre este impuesto que hubiera sido valioso que estuvieran en la discusión también, junto con este tema de la cuarta categoría o de los trabajadores. Bueno, y nuevamente se eligió hacer un parche, como se hizo otras veces, digo, no lo hizo el macrismo, lo hizo el kirchnerismo. Pero parche tras parche lo que se ve que se va perdiendo, o sea, el impuesto va perdiendo, y esos parches y esas sesiones, entre comillas, no se recuperan nunca más. Entonces, bueno, ese es el punto que nosotros un poco debatimos. Digo algo también... La última, Martín, cortita, que se nos va el programa. Perdón. No. Digo también que en ámbitos académicos, en ámbitos de tributaristas, etcétera, hay muchos que piensan
parecido a nosotros, pero han decidido tampoco salir a dar este debate, digamos, porque bueno, merituaban el contexto, etcétera. A nosotros nos pareció que en eso teníamos que ser tan coherentes como los otros y decir lo que nos parecía, no porque no apoyemos al gobierno, no porque no tengamos claro a quién acompañar en el proceso electoral, pero sino simplemente para señalar cuáles son las cosas con las que nos parece que no hay que prenderse en el discurso de la derecha, ¿no? Flaco favor se ha hecho en el movimiento nacional y popular por no llamar la atención cuando hay gente que estudia y no está de acuerdo con las políticas en estos últimos tiempos. Así que gracias por este aporte que hacen. Invitamos a todos a leer las publicaciones. Injusticia impositiva en ámbito financiero, publicó Martín Mangas junto con otros colegas, y también sobre el impuesto a las ganancias en página 12. Gracias Martín, como siempre, y la seguimos en los próximos programas. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Martín Mangas, economista, docente, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pasó por Ahora Dicen Que.